Bueno, en serio, voy a ser muy breve. Muchas gracias por haber venido. Esto en realidad es una celebración entre amigos, porque lo que estamos hoy es celebrando la llegada de Nurun al grupo fundamentalmente, como todos sabéis, Maurice Lévy, el gran jefe nuestro hace años, dijo que la estrategia de futuro para el grupo se iba a centrar en dos grandes aspectos. Uno, los países emergentes, que claro, ahora se dice y es fácil, pero en aquel momento realmente los países emergentes todavía no eran emergentes, y fue un gran acierto. Y el otro aspecto, el otro punto fundamental, y es el importante para nosotros, porque es el que nos afecta, es la gran apuesta por lo digital. También en aquel momento pues fue realmente un planteamiento visionario, puesto que la actividad digital de nuestro sector era pues prácticamente inexistente. Como decía un economista, los principios son principios cuando cuestan dinero, pues él puso el dinero detrás de esos principios y ha ido, como sabéis, y todos lo habéis publicado aquí, adquiriendo algunas de las mayores compañías digitales del mundo, desde la adquisición en su momento de Razorfish, Sapient recientemente, el gran monstruo digital, y es el punto que nos trae hoy aquí, Nurun. Mi enorme satisfacción con Nurun es porque no se trata solo de un crecimiento cuantitativo. Ya sabéis que en este momento el grupo Publicis es el número 1 en digital en el mundo, en nuestro sector, pero no es esa la cuestión no es si eres el número 1 o el número 2, la cuestión es el gran cambio cualitativo que supone para el sector de la publicidad el abrirnos a áreas en las que no solo no estábamos, es que ni siquiera imaginábamos estar. Yo no voy a explicar qué es Nurun, ahora lo harán Xavi y Pablo, pero sí quiero decir que realmente, porque soy la memoria histórica aquí, no hay más que verme, la publicidad en su momento, en sus orígenes, yo creo que el gran éxito de hace más de un siglo, tal como está, se planteó en sí misma, se encontró a sí misma en el territorio de los servicios plenos. No es más que una forma de decir satisfacer todas las necesidades de los anunciantes. Estamos volviendo de otra manera. Lo digital lo que nos ha permitido es volver a ese concepto de satisfacer todas las necesidades de los anunciantes, venga de donde venga. Y Nurun supone una serie de actividades que realmente son absolutamente nuevas. Y tengo que decirlo, es un honor para nosotros ser la primera agencia que ofrece, la primera y la única de momento que ofrece estos servicios al sector de anunciantes. Nada más, solo quiero, nos conocemos todos, pero bueno, Xavi ahí enfrente, que me ha enfrentado, es el CEO de WYSIWYG Nurun. A su derecha está Pablo, que es el director creativo ejecutivo de Nurun y el responsable de todo el planteamiento estratégico. Aquí en el centro está Natalia, que es la CEO y la gran jefa de Publicis. Paco, le conocéis también todos, es el hombre que es el director general de WYSIWYG. Estamos representados todos los sectores y que yo soy el que da la introducción. Así que nada, espero que disfrutemos todos de la comida, sobre todo por estar juntos, que da gusto. Y ahora os contaré un poquito más Xavi dónde estamos.